Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a otro vídeo de campo magnético en el que vamos a hablar de qué pasa cuando nosotros colocamos dos corrientes juntas. En capítulos anteriores de esta asignatura aprendimos que la ley de Laplace nos daba la fuerza magnética que actúa sobre un conductor rectilíneo que está metido dentro de un campo magnético. ¿Vale? Esta fuerza iba a ser perpendicular tanto al conductor como al campo magnético y proporcional a la intensidad que circulaba por el conductor. También en capítulos anteriores aprendimos que cuando nosotros tenemos un conductor rectilíneo, este genera a su alrededor un campo que puede pensarse como que está dando vueltas alrededor del conductor y que tiene este valor, ¿vale? El sentido estaría dado por la regla de la mano derecha. ¿Vale? Entonces si yo ahora me traigo este conductor para acá y pongo subíndice 1 para indicar que bueno, va a haber otro conductor más adelante, bueno, evidentemente, este conductor seguirá creando su campo magnético alrededor, ¿vale? Si en concreto nos centramos en este lado del conductor, para pensar cuál sería el sentido del campo magnético, pues aplicamos la regla de la mano derecha, y entonces señalando con el pulgar en el sentido en el que circula la corriente, el resto de dedos de la mano derecha entrarían hacia dentro de la pantalla, o sea que tendríamos un campo magnético tal que así. ¿Qué es lo que pasa si ahora por aquí hacemos pasar otro conductor rectilíneo paralelo al anterior? Bueno, fijaos en una cosa. La expresión del campo magnético que crea el primer conductor sobre el segundo, en principio dependería de la distancia, pero al ser los dos conductores paralelos, esa distancia es constante. Con lo cual, en todos los puntos del segundo conductor, el campo toma el mismo valor. Por supuesto, dependerá de la intensidad que circule por el primer conductor, pero una vez fijada esta, va a ser el mismo en todos los puntos del segundo conductor. Es decir, aunque el campo no sea uniforme, para este conductor rectilíneo es como si lo fuera, porque él siente el mismo campo en todos sus puntos. Con lo cual podemos aplicar la ley de Laplace. ¿Vale? La ley de Laplace lo que nos dice es que va a aparecer una fuerza sobre este conductor rectilíneo que sea perpendicular por una parte al conductor y por otra al campo magnético, o sea que tendrá que tener dirección horizontal. ¿Vale? ¿Y sentido? Bueno, pues haciendo el producto vectorial de el vector unitario en la dirección de la corriente por el campo magnético, en ese orden, veremos que al llevar este sobre este, el pulgar señala hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Esta sería la fuerza que crea el primer conductor sobre el segundo. Si queremos calcular el módulo, bueno, pues en principio habría un producto vectorial involucrado, pero como el ángulo es de 90 grados y el seno de 90 es 1, pues al final F sería simplemente I por L por B. Lo que pasa es que como la longitud es infinita, pues casi mejor la pasamos dividiendo y calculamos la fuerza por unidad de longitud, que sí que va a ser finita. ¿Vale? Y esa fuerza por unidad de longitud va a ser simplemente el producto de I por B, siendo B esta expresión que acabamos de describir un poco más arriba. ¿Vale? Entonces, bueno, reordenando los factores, lo que tenemos es que va a ser una constante multiplicada por el producto de las intensidades y dividida entre la distancia entre los dos conductores. Esta sería la expresión de la fuerza por unidad de longitud que el primer conductor ejerce sobre el segundo. Pero claro, igual que el primer conductor crea campo magnético, también podemos ver que el segundo pues creará un campo magnético. ¿Vale? En concreto, aplicando la regla de la mano derecha, podemos ver que esta intensidad creará en este punto un campo saliente. Y al calcular el producto vectorial de U sub L por este nuevo campo, lo que nos va a salir es una fuerza hacia la derecha, es decir, de atracción otra vez, lo que pasa es que de sentido contrario, porque está aplicada sobre el otro cable. Si calculáramos el módulo, pues evidentemente nos daría lo mismo. ¿Vale? O sea que esta en realidad es cualquiera de las dos fuerzas, la que uno ejerce sobre dos o la que dos ejerce sobre uno. Fijaos que se cumple la ley de acción y reacción, porque estas dos fuerzas son iguales pero de sentido contrario. Bueno, cabría preguntarse ahora qué pasa si la intensidad que circula por el segundo cable, en vez de ser hacia arriba como este, hubiera sido hacia abajo, es decir, de sentido opuesto. Fijaos entonces que el campo este no cambiaría, pero sí cambiaría el vector unitario en la dirección de la corriente, en el sentido de la corriente. ¿Vale? Que bueno, cambiaría de sentido. Entonces la fuerza, que es el producto vectorial de estos dos, también cambiaría de sentido y nos saldría una fuerza de repulsión. En este caso no cambiaría el vector unitario, lo que cambiaría sería el campo, que sería entrante en vez de saliente, con lo cual otra vez la fuerza nos saldría de repulsión. ¿Vale? Esto nos lleva a regla mnemotécnica de que cuando nosotros tenemos dos corrientes por las que circula intensidad en el mismo sentido, aparece una fuerza atractiva entre ellas, mientras que si las corrientes
son de sentido contrario, la fuerza que aparecerá será repulsiva. Dar algunos valores. Si nosotros cogemos que las dos intensidades valgan 1 amperio y la distancia entre ellas sea de 1 metro, la fuerza por unidad de longitud que aparecería entre los dos hilos, entre los dos cables, sería 2 por 10 elevado a menos 7 newton por metro. Ya veis que es una fuerza bastante pequeña, pero medible, y por eso esto se utiliza para definir el amperio en el sistema internacional. ¿Vale? En el sistema internacional se define el amperio como la corriente que circula por dos cables separados 1 metro si aparece entre ellos una fuerza por unidad de longitud de este valor, 2 por 10 elevado a menos 7 newton por metro. Definiendo el amperio de esta forma, pues mu sub 0 vale exactamente 4 pi por 10 a la menos 7, ¿vale? Por eso os dije que ese es un valor exacto que se define. Bueno, pues con esto ya podríamos hacer todos los problemas de la hoja. ¿Vale? Lo único que voy a aplicar esto en un ejemplo, pues para trabajarlo un poquito más. Imaginemos que nos dan el siguiente enunciado. Dos hilos rectilíneos indefinidos y paralelos al eje Z cortan al plano XY en los puntos 0, 0, 0 y 0, 25, 0, longitudes expresadas en centímetros. ¿Vale? Entonces, como el otro día voy a hacer que el plano XY sea el plano de la pantalla, así que estas dos corrientes serían perpendiculares a la pantalla. Por el primer cable circula una corriente de 3 amperios en el sentido negativo del eje Z, o sea, entrando en la pantalla, perpendicular a él. Calcule el sentido y la intensidad de la corriente que circula por el segundo hilo, sabiendo que sufre una fuerza magnética por unidad de longitud igual a menos 1,2 por 10 a la menos 5 julios, menos 1,2 por 10 a la menos 5, vector unitario J, newton por metro. ¿Vale? Entonces colocamos aquí la corriente, no le pongo ni punto ni cruz porque no sé si sale o entra todavía, pero lo que sí sé es que la fuerza que va a sentir es de atracción. Por lo que acabamos de decir, si la fuerza es de atracción significa que por los dos cables circula la corriente en el mismo sentido. Pero vamos a elaborarlo un poquito más. Esta corriente I1 va a crear un campo magnético a su alrededor. Las líneas de campo dijimos el otro día que van a ser circunferencias centradas en I1. ¿Vale? Y el sentido nos lo da la regla de la mano derecha. En este caso, sentido horario. Eso significa que sobre el segundo conductor va a aparecer un campo magnético con esta dirección y sentido. Bueno, como según la ley de Laplace, la fuerza que sentirá el segundo hilo viene dada por esta expresión, tenemos que pensar ahora qué dirección le damos a L para que al multiplicarlo vectorialmente por B nos sale una fuerza en esta dirección y sentido. ¿Vale? Si lo pensamos, pues lo que nos vamos a dar cuenta es que L tiene que apuntar en el sentido negativo, o sea, también entrante. De esta forma, al multiplicarlo vectorialmente por B, nos sale una fuerza hacia abajo. Lo que decimos, antes corrientes en el mismo sentido se atraen. ¿Vale? Nos quedaría ahora determinar cuál es el módulo de esa intensidad, ¿vale? Cuál es el valor de esa intensidad. Para hacerlo, vamos a utilizar esta expresión. Lo que pasa es que quedándonos con el módulo, ¿de acuerdo? Como el ángulo que forman L y B es recto, pues en principio aquí, para calcular el módulo de este producto vectorial, tendríamos que multiplicar los módulos por el seno del ángulo, pero el seno de 90 es 1, por lo cual pues podemos quitar simplemente las flechitas y tendríamos una expresión para los módulos. Si ahora pasamos la L dividiendo, pues nos queda la expresión de antes, F por unidad de longitud tiene que ser I por B, ¿vale? Y ahora tendremos que determinar cuál es esta B, ¿vale? B va a ser el campo creado por un conductor rectilíneo indefinido, que vimos la expresión hace un momento. ¿Vale? Es mu sub 0 partido 2pi por I sub 1, la intensidad que crea el campo, partido la distancia a la que estamos calculando el campo. Vale, pues ahora, juntando las dos cosas, recuperamos la expresión que habíamos visto en la última diapositiva de teoría. Lo que pasa es que de aquí ahora lo que nos interesa no es calcular la fuerza por unidad de longitud, que es un dato, sino la intensidad 2. Así que la despejamos. ¿Vale? Y tenemos esta expresión. Ahora simplemente sustituimos, ¿vale? Mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7. La distancia, ojo que hay que pasarla a metros. La intensidad 1 es de 3 amperios. ¿Vale? Y ahora aquí no hay que sustituir arriba y abajo, sino que lo que sabemos es que el cociente, la fuerza por unidad de longitud, vale 1,2 por 10 a la menos 5 en unidades del sistema internacional. Operando aquí, muy sencillo, nos sale 5 amperios. O sea que por el cable 2 tiene que circular una intensidad de 5 amperios entrando, ¿vale? En sentido negativo del eje Z. Y con esto ya estaría, ¿vale? Vais a ver que hay algunos ejercicios pues un poco en este estilo, otros un poquito más complicados, pero bueno, la teoría ya la tenemos toda, así que os dejo con ellos. Ya me contaréis en clase qué tal. Venga, hasta luego.